Somos estudiantes de doctorado, estamos en el grupo de matemática aplicada y bueno, nos dedicamos un poco a la biomatemática. Es nuestro último año. Sí. Y nosotras hacemos modelos matemáticos. Os vamos a explicar un poco, un modelo que Rocío acaba de publicar. Yo voy a exponer algo de un paper sobre el que también estoy trabajando algo. Y si tenéis dudas nos podéis interrumpir. Desde luego. ¿Hay algún biólogo biomatemático por aquí? ¿Sí? Vale, pues entonces... Te pedimos perdón de antemano. Te pedimos perdón de antemano, y si nosotras somos matemáticas, o sea si que... Si metemos la pata... O si hay algo que añadir, no dudes en decirlo, que no habrá favor. ningún problema. Vamos a hablar un pelín de biología o de enmarcarnos en algún sitio, pero que sepáis que somos matemáticas y que hemos leído... Estamos intentando. Hemos intentado. Sí. Así que bueno, pues ya está, vamos a empezar. A ver... ¿Dónde hay que apuntar? Bueno, pues voy a empezar hablando un poco del índice, de cómo va a ir la charla. Vamos a hablar un poco de tejidos, qué tipo de migración podemos encontrar dentro de estos tejidos. En particular, ha sido muy estudiado la migración individual, es decir, de las células, el comportamiento, pero actualmente hay un gran interés en cómo se comportan de forma colectiva. Rocío es una experta en angiogénesis o en modelos matemáticos que describen más o menos la angiogénesis, entonces va a detallar pues cómo funciona. Y para acabar, pues vamos a hablar de esos modelos matemáticos, ella en particular de la angiogénesis, y yo voy a hablar de un tipo de modelo matemático en el que se ve cómo se cierra una herida, cómo se comportan las células de una forma fluida o sólida, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, tipos de tejidos. Nos puedes corregir si quieres. Bueno, nos podemos encontrar este tipo de tejidos. Nosotros nos vamos a focalizar principalmente en el tejido epitelial, en el que, como pone ahí, tapizan los órganos, huecos, cavidades y conductos. ¿Qué es un epitelio? Bueno, pues, por ejemplo, un epitelio, es un tejido que está formado por muchas células y estas células están estrechamente yuxtapuestas y no se interponen, ¿de acuerdo? Podemos encontrar distintos tipos. ¿Qué rol pueden adquirir? Pues en el caso del ambiente podríamos hablar de la epidermis. En el caso de una cavidad abierta, por ejemplo, sería un aparato respiratorio digestivo. Y en el caso de una cavidad cerrada, pues el interior de vasos sanguíneos, que es de lo que Rocío va a detallar un poco más. Entonces, bueno, en este área principalmente, o por lo menos en mi caso, el gran interés es cómo se comportan las células entre ellas, cómo se comportan con el sustrato y cómo se organizan en el citoesqueleto, ¿de acuerdo? En cuanto a los tejidos epiteliales, bueno, se clasifican en función de su morfología. Entonces podemos encontrar plano, escamoso o cúbico, como lo vemos aquí, y simple o estratificado, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo siempre trabajo, bueno, yo no sé, Rocío ahora os explicará, siempre simple, ¿no? ¿Vale? Y como ya os había advertido Carolina, yo voy a hablar principalmente de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos dentro están formados por un tipo de tejido que es epitelial, pero en concreto se llama endotelio, porque está formado de células endoteliales. Es un tipo de epitelio plano y simple y recubre las paredes internas de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos hay varios tipos. Están, por ejemplo, las arterias y las venas, que además de esta capa de endotelio tienen otras más. Y luego están, por ejemplo, los capilares, que solo están recubiertos de este endotelio. Las células endoteliales son células que son muy planas, de hecho, el máximo de ancho suele ser su núcleo, y además son muy alargadas. Entonces van formando este endotelio que va formando los vasos. Bueno, este cambio que hacemos, luego ya no lo haremos. Bueno, yo ahora sí que voy a hablar de qué tipos de migraciones nos podemos encontrar, como os he dicho anteriormente. En cuanto a la migración individual, que he dicho que está bastante estudiada, tenemos la célula. Lo que hace es, se crea una protuberancia que vemos ahí en el paso 1, se crea una adhesión, se mueve la célula y vuelve a estar en el estado natural, ¿de acuerdo? En el caso colectivo, podemos encontrar distintos tipos de migración. Vemos aquí tres imágenes. La primera serían células que están unidas y un ejemplo de que se comporten así es cuando se cicatriza un epitelio.
Luego también podemos encontrar el caso de la angiogénesis, que es la segunda imagen. En esta imagen vemos que hay una célula punta, que se supone que es la líder, la que empieza el movimiento y normalmente suele llevar una velocidad un poco mayor, y las células tallo, ¿no?, que son las que van detrás y que la van siguiendo, ¿vale? Y por último, pues en el caso, por ejemplo, de una invasión cancerígena en el que habría varias células puntas y una serie de células que las siguen. Estos son unos experimentos con célula punta. Este es un tipo de inestabilidad que suelo trabajar yo, que es una inestabilidad que le llaman finger, que normalmente cuando se hace, digamos, una herida de forma artificial en un cultivo, bien sea por un láser o lo que sea, al cerrarse algunas veces crean este tipo de inestabilidades hasta que cierran, digamos, la herida, ¿vale? Bueno, y ahora ya te dejo a ti. Bueno, y ahora voy a hablar yo un ratito ya. Bueno, de esta migración colectiva, un caso es la angiogénesis. Cuando se forman los vasos sanguíneos hay dos procesos principalmente. Una cuando, por ejemplo, hay un recién nacido o cuando hay un cuerpo en el que todavía se están desarrollando los vasos, que no existen, que ese es un proceso, creo que se llama vasculogénesis. Pero luego hay otro que se llama la angiogénesis, que es cuando se forman vasos sanguíneos a partir de los vasos preexistentes. Este fenómeno se da sobre todo cuando existe un órgano que hay que curar, una herida que hay que cerrar, una zona que necesita oxígeno o nutrientes, y entonces necesitamos un camino, un vaso que lleve esos nutrientes y ese oxígeno a esa zona. También se dan procesos, por ejemplo, cancerígenos, donde hay un tumor que manda señales de hipoxia, de falta de oxígeno, a los vasos cercanos, o en fenómenos tipo la diabetes, ¿vale? Entonces vamos a estudiar en concreto de los vasos sanguíneos y de estas células endoteliales qué pasa cuando se produce la angiogénesis. Esta migración, como decía Carolina, está impulsada sobre todo por esta célula punta. Esta célula punta sale de un vaso ya creado y nota que hay algo que requiere de su atención, sale del vaso y empieza a migrar. Esta migración tiene que tener un objetivo, tiene que tener un sitio o un motivo. Hay tres tipos de migración que vamos a considerar. Una es la quimiotaxis, que es cuando las células migran hacia lugares donde hay mayor concentración de una cierta sustancia química, que es la que lanza la zona hipóxica. Luego hay otro tipo de migración, que es la durotaxis, que es aquella en la que las células sienten la rigidez del sustrato y se van a ir desplazando hacia lugares de mayor rigidez. Y por último vamos a considerar la aptotaxis, que es la migración en la cual las células van a ir moviéndose hacia sitios de mayor adhesión celular, aquellos sitios donde estén más cómodas. Esta migración lo que hace es que van a hacer la punta, las tallos la van siguiendo, que son las que alargan el vaso, y se puede producir que este vaso inicial, que no tiene paredes, simplemente son células endoteliales moviéndose una detrás de otras. Luego sí que es verdad que hay otro proceso de formación en la que las células ya van adquiriendo esa forma tubular y va a poder pasar la sangre, pero este es el proceso inicial de formación del vaso. Entonces, esta formación de vasos se puede producir una ramificación, cuando un vaso se separa en dos, o la anastomosis, que es lo contrario, cuando dos vasos se encuentran y forman un bucle para favorecer en un futuro el riego sanguíneo. Las sustancias químicas de las que vamos a hablar, esa que lanza la zona hipóxica, la vamos a llamar VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, y esta es la que sienten estas células para empezar a migrar. Esta migración tiene que ser una migración ordenada. Tiene que tener una célula, que es esta célula punta, que vaya primero, y otras que la sigan. Y para ello necesita haber una comunicación celular. Las células se comunican mediante unas señales, unas proteínas que se van intercambiando, y lo hacen a través de unos receptores que tienen en las paredes. Entonces, las membranas. Las membranas sienten las proteínas de células cercanas o las que hay en el medio, que suelen llamar ligandos, y las recogen esos receptores y en función de lo que reciban a su alrededor cambian de fenotipo. Entonces, por ejemplo, si hemos dicho que el VEGF es lo que sienten la célula punta, esta primera célula va a tener más cantidad de VEGF, va a recibir más a través de estos receptores. Esto va a hacer que ella adquiera un fenotipo de punta. Al adquirir este fenotipo, dentro de la célula se van a generar ciertas proteínas, por ejemplo el delta. El delta también va a marcar que esta célula, pues, si tiene más VEGF y más delta, pues va a ser una célula punta. Al tener esto, la propia célula va a emitir unas señales que lo que hacen es inhibir que el resto de las células que tiene a su alrededor sean punta también, para que solo ella pueda seguir el camino. Imaginaros, si no, que hay muchas células punta, ¿qué pasaría? Eso sería una locura, todos irían hacia adelante y no se formaría un vaso, simplemente serían células caminando. Al inhibir al resto de las células, estas otras pues ya no van a tener tanta señal de VEGF, ya no van a tener tanto delta,
van a tener más de otra que se llama NOC, y eso va a permitir que éstas alarguen el vaso y a su vez induzcan a las que tienen a su alrededor a tener el mismo fenotipo que ellas. Entonces esto es la comunicación celular y por eso es tan importante. Y aquí os dejo con 2 experimentos de cómo las células se van desplazando y van formando estos vasos. En este estarían formando el vaso, a su vez, y en este se ha visto un poco el movimiento, cómo se van intercambiando las células. Podéis ver que las células son más alargadas, que tienen mucha movilidad, que forman la ramificación y la anastomosis también, ¿vale? Y una vez que hemos visto un poco de la biología, o al menos lo que nos ha parecido importante para explicar los modelos, en los últimos años físicos y matemáticos han intentado reproducir estos experimentos con simulaciones, mediante modelos. Es importante porque así nos permite entender un poco más del fenómeno biológico y además poder hacer predicciones que luego en los laboratorios se pueden confirmar o no. Pero sí. A mí no se me escucha, sí. Hacerlas mucho más rápido también, no probar con animales, etcétera, etcétera. Es un proceso complicado porque, como sabéis, en la biología hay muchas cosas a tener en cuenta. Un modelo no puede tener todo, pero vamos a explicar algunos de los modelos. Primero, por ejemplo, en la angiogénesis hemos dicho que existen varios tipos de migración. Pues para simular algo, si queremos simular una migración por quimiotaxis, necesitamos simular el medio donde se van a mover. Necesitamos saber cuánta concentración de esta sustancia química hay en mi dominio, en mi entorno, en el entorno de las células. Y eso se tiene que simular. Para eso vamos a simular esta concentración de VEGF que se ha representado por la función C mediante una ecuación en derivadas parciales. Esta ecuación en derivadas parciales tiene un término de difusión que no quiere decir más que va a haber una fuente, que es la zona hipóxica, que va a emitir este VEGF. Al emitir este VEGF se va a difundir a su alrededor, en el espacio, en el dominio en que lo estemos considerando. Es este término de aquí. Este otro término va a significar simplemente que hay un decaimiento de esta concentración, simplemente porque se dispersa o por lo que sea. Y luego algunos modelos, y en el que vamos a considerar lo tiene, incorporan otro término más, que es que las células, según van avanzando en el dominio, en el sustrato, van consumiendo esta parte de VEGF, se lo van quedando. Entonces esto tiene que degradar de alguna forma la concentración de VEGF en la que se encuentran. Luego las condiciones iniciales que le vamos a poner a esta EDP dependen un poco del experimento que queramos simular. Podemos simular que la concentración de VEGF es uniforme en todo el dominio, o podemos considerar que, por ejemplo, hay una fuente en algún sitio que va a difundir su VEGF y entonces vamos a tener unos vasos que se dirijan hacia esa fuente. Y estas son las diferencias que podéis ver en estas simulaciones. Aquí los colores representan la concentración de VEGF y aquí podéis ver pues, una simulación de células. Las células son estos grupitos rojos que veis ahí. Entonces, en esta inicialmente teníamos un cúmulo de células centradas en un dominio y teníamos una concentración uniforme de VEGF, es decir, estaba todo esto al 3. Pasado cierto tiempo, las células consumen un poco, veis que el consumo tampoco es muy grande porque de 3 pasó a 2,92, o sea que tampoco ha sido muy grande, pero sí que se ve que las que están en el centro han ido consumiendo parte de ese VEGF, por lo tanto las células van a querer dispersarse un poco, formar esos vasos y llegar hacia zonas donde hay un poquito más. Otro tipo de simulaciones o de experimentos que podríamos intentar simular es cuando tenemos una fuente, sería una fuente vertical, que ocuparía el eje X igual a L, siendo L la longitud del dominio, que tendríamos 3 y sin embargo en el otro extremo, en el eje de la izquierda, tendríamos 0. Si situamos inicialmente células aquí, imaginando que el vaso primario del que van a salir estos vasos está a la izquierda y la zona hipóxica en la derecha, gracias a esta fuente de VEGF, gracias a esta dispersión, los vasos van a querer ir de izquierda a derecha, porque nos lo está mandando la migración por quimiotaxis. Bueno, otro tipo de migración es la durotaxis. Esta tenía en cuenta la rigidez del sustrato. Esta rigidez del sustrato la ponen las células que están en él. Vamos a considerar un sustrato elástico. Entonces, estas células van a ejercer una fuerza F en el sustrato, vertical, hacia abajo. Y gracias a un problema de elasticidad vamos a conseguir calcular los desplazamientos de los nodos. Hablo de nodos porque en estos modelos, en el que os he presentado antes, en lo que voy a hablar ahora, vamos a considerar un mallado. Tenemos un dominio
el que sea, el que nos interese, y tenemos un mallado en él. Entonces, con este modelo de elasticidad podemos calcular los desplazamientos que sufren los nodos al ejercer las fuerzas, o sea, al ejercer las células una fuerza hacia abajo. En este un problema de elasticidad tenemos una matriz de rigidez. Esta matriz de rigidez está ensamblada con matrices locales, de rigidez locales, y esto aquí vamos a tener en cuenta las propiedades del sustrato a través de la matriz D, que tiene en cuenta el módulo de Young del sustrato. Y luego, bueno, la matriz B simplemente es un operador que relaciona los desplazamientos que hemos calculado con este problema de elasticidad con las deformaciones que sufre el sustrato. Estas deformaciones son las que posteriormente tendremos en cuenta en un modelo híbrido que va a incorporar todo esto a la hora de saber hacia dónde las células tienen que moverse. Y aquí veis un ejemplo, es una simulación de ordenador, pero inicialmente ponen un cúmulo de células en el centro del dominio y van cambiando la rigidez, el módulo de Young del sustrato, a ver qué pasa. Los números que veis aquí, los kilopascales, es el módulo de Young. Entonces, por ejemplo, veis que a bajo número no pasa nada. Cuando a partir de 6, 10, 12 ya se empiezan las células a poder dispersar un poco, poder seguir esa rigidez y formar estos vasos, o lo que podrían ser unos vasos. Y luego, si sigue subiendo un poco el módulo de Young, vuelven otra vez a su estado en cúmulo. Fijaros que en estas simulaciones no hay migración por quimiotaxis. En esto solo estamos considerando la migración por rigidez del sustrato y se pueden ver estos fenómenos. Bueno, luego simplemente en esta de aquí abajo es el desarrollo de este caso con el paso del tiempo. Empiezan así y cómo acaban. Una vez que hemos visto la migración por quimiotaxis, vamos a hablar de esta comunicación celular. Hemos visto que migran, ahora tenemos que ver cómo se comunican entre ellas para que primero vaya una y luego vayan las demás. Después de los modelos que hemos considerado, ahora tenemos que considerar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en cada una de las células. Estas proteínas, como os he dicho, las cuentan cada una de las células, es decir, las tienen cada una de las células, y estas sienten lo que tienen a su alrededor. Pero cada una de estas 6 proteínas o receptores que tengo aquí pertenecen a la célula. Entonces tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para cada una de las células que se acopla con otro sistema que tenga las células a su alrededor. Esto es matemáticamente un poco complejo, pero nos permite saber y calcular estas proteínas. Y esto, lo que nos dé este sistema, nos va a determinar cuál va a ser la célula punta, cuál va a ser la célula tallo y cómo se van a ir organizando. Por ejemplo, esta es la proteína NOC y esta depende del delta y del YAG. Depende porque el NOC es una especie de receptor y el delta y el YAG son ligandos. Entonces, en función de la célula cuál sienta más, se va a convertir en punta o no. Y esto es muy importante. Los términos que veis que tienen aquí un subíndice ext se refieren a las proteínas externas, a lo que tienen las células que están en contacto directo con ellas. Y además, este modelo se acopla con el de la quimiotaxis, porque si recordáis, allí también hablaba de VEGF. Y el VEGF externo lo tienen que tener las células en cuenta a la hora de sentirlo en estos receptores. Bueno, y ahora nos podemos preguntar muy bien. Bueno, ahora, antes de preguntarnos nada, vamos a ver las proteínas. Aquí es una simulación, podéis ver las células que están avanzando hacia allá, formando vasos, y esto es la cantidad de proteínas que tienen las células de cada una de estas que tienen como título. Por ejemplo, podéis ver que el VEGF se ve muy claro un patrón en el que muchas células tienen mucha cantidad de proteínas y otras no tienen nada, porque inhiben a sus vecinas. En el YAG, por ejemplo, no pasa eso. Esta proteína la veremos más adelante, pero es la que nos va a hacer que muchas células no tengan muy claro qué rol tiene. Pasa con todo. Y ahora, es lo que os decía, nos tenemos que preguntar, os he presentado 3 cosas distintas, una EDP, un problema de elasticidad, unas ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo se acopla esto? Bueno, pues para todo esto que os he dicho, en realidad necesito saber la forma de la célula. Y este es un modelo que nos aporta esa forma, también es más complejo computacionalmente. Y para eso vamos a tener en cuenta este mallado. ¿Os acordáis que hablaba de un mallado formado por cuadraditos? Estos van a ser los elementos de mi problema de elementos finitos y también van a ser partes de una célula. Entonces voy a considerar que una célula está formada por un cierto número de cuadraditos. Aquí podéis ver la célula rosa, la verde y la azul.
Esto, lo que vamos a hacer con ello es que, uno, nos pueda cambiar la forma de estas células y dos, podamos proponer cambios de cuadrados. Esto es como un cambio de cromos. En un momento determinado de tiempo nos vamos a situar aquí y vamos a estar en este cuadrado verde que está en el centro de este cuadrado, de lo que he remarcado en rojo, y vamos a decir qué pasaría si, y esa va a ser la pregunta que nos vamos a plantear en todo el modelo, ¿qué pasaría si esta célula verde, o sea, esta célula azul, invade este cuadrado de la célula verde? Lo que pasaría, y lo podemos ver todos, es que la célula azul crecería, ¿no? Y la célula verde disminuiría, ¿no? Pues las células tienen un cierto tamaño objetivo y esta célula azul pues tendrá que estar en un tamaño. Es decir, no puedo hacer que una célula sea igual de grande que esta sala. Tendrá que moverse con respecto a algo. Y esto es lo que vamos a tener en cuenta. Imaginaros que esta célula, si come este terreno, se está desplazando hacia arriba. Imaginaros que mi fuente de BGF está allí. Pues a lo mejor no me conviene que esta célula se mueva hacia arriba. A lo mejor yo quiero que se mueva hacia allí. Esto es algo que tengo en cuenta a través de un funcional de energía que se llama hamiltoniano. Y en este hamiltoniano lo que hago es medir. Lo que me va a dar es un número. En función de este cambio, yo tengo un número anterior, ¿no? Calculo lo que sea, me da un número. Hago este cambio y vuelvo a calcular este hamiltoniano y me da otro. Si se ha disminuido la energía, es decir, si el número que me ha dado es menor, acepto ese cambio, porque quiero ir hacia allí. Porque la célula pues a lo mejor estará muy pequeña y tiene que ser más grande. Porque a lo mejor me conviene que se mueva hacia arriba, porque es más rígido, por los motivos que sean. Entonces, si disminuye la energía, bien, lo acepto, y si aumenta, pues bueno, lo acepto, depende, en función de una exponencial. Y entonces ahora, ¿cómo lo incorporamos? Golpe de remo. Ay, qué susto. ¿Se oye? Mirar por la ventana. Golpe de remo. Reírse de mis sandalias. Golpe de remo. Remar en la canoa del colegio. Oh, eso sí que es golpe de remo. Bueno, pues siguiendo un poco este ejemplo, en lo que ha dicho él, para incorporar todo esto, todo este caos de modelos que he presentado, se hace a través de un término hamiltoniano. ¿Que queremos que migren por quimiotaxis? Término hamiltoniano. ¿Que queremos que migren por durotaxis? Otro término hamiltoniano. ¿Que queremos que el área de la célula más o menos se mantenga a través de, o sea, alrededor de un área objetivo? Término hamiltoniano. ¿Que nos interesa que sean alargadas? Término hamiltoniano. Esto funciona así. Entonces, estos términos hamiltonianos, si los incorporamos todos, nos da este hamiltoniano, que ocupa dos líneas. Tenemos el área de las células. Estos ROS van a ser lo que se llaman parámetros de Potts, que nos miden un poco la flexibilidad que vamos a tener con respecto, por ejemplo, a ese área objetivo. Entonces tenemos un área objetivo de micras aproximadamente, un perímetro objetivo de la célula, una longitud objetivo. Os he dicho que las endoteliales son principalmente alargadas, entonces tengo que tener una longitud de la célula para que más o menos se parezca a la realidad. Luego tenemos también una adhesión entre las propias células y el sustrato. Estamos hablando de que tienen que formar vasos. Por lo tanto, sí tendrán que salir de su vaso principal, pero bueno, que tampoco se me aíslen demasiado, es decir, que vayan formando su vaso. Pero también tienen que, claro, estar un poco cerca del sustrato, así que este término nos va a medir un poco eso. Y luego tenemos otros dos, el de la durotaxis y el de la quemotaxis. Y estos dos son los de la migración. Fijaros que aquí aparece la C, esta de la concentración. Y aquí estos epsilon y tal son autovalores y autovectores de las deformaciones que había presentado antes. Así que aquí está incorporado todo, salvo una cosa que no he nombrado, y es la señalización, es decir, la comunicación entre células. Y esto no es un término hamiltoniano. Aquí ya no, esto ya no lo podemos incorporar. Así que esto va a resolveremos este sistema y lo incorporaremos dándole un rol a esta célula. Es decir, lo resolvemos, si esa célula tiene más proteínas de no sé cuánto, le damos el rol de punta. ¿Eso qué quiere decir? Que la migración por quimiotaxis lo siente más. Ese término va a pesar un poco más. Y vamos a tener pues, unos cuantos tipos de células y cada una con sus propias características. Y esto también va a determinar la ramificación. La ramificación va a tener en cuenta también las tensiones que sufre el sustrato para ello. Así que una vez presentado el modelo, vamos a ver algunos vídeos que demuestren que todo esto que estoy diciendo importa, es decir, que cambian las cosas. Aquí podéis ver 3 simulaciones diferentes en las que cambia la producción de estas proteínas. En este tenemos baja producción de delta y YAG, en este aumenta la producción de YAG y en este tengo alta producción de ambos. Bueno, esto es lo que se ven las simulaciones, van avanzando de izquierda a derecha. Aquí está la zona hipóxica en los 3 casos. Y con esta imagen final
sí que se ven diferentes formas en la morfología, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, todo el mundo ve que en esta hay más vasos que en estas dos, ¿no? Que en esta son más lentas porque en el mismo paso de tiempo no han llegado, ¿no? Pues entonces esto, en angiogénesis, como bien os decía al principio, hay dos tipos. La buena, la que cura heridas, la que cura órganos, y la mala, la que va hacia tumores. La que va hacia tumores, el tumor, la zona hipóxica le llama con más ganas, y se producen cosas de este estilo, que se llama patológica, creo. Entonces, saber en qué casos se va a producir de este estilo y en qué casos son de los otros dos me interesa. Y saber cómo corregirlos también. Si inicialmente parto de una baja producción de delta y YAG, estoy en un caso donde los vasos son más lentos y hay menos, cosa que es más controlable. Si aumento la producción de YAG, ya sé que voy a estar en este caso. Y para corregirlo, raro pero sucede, tengo que aumentar la producción de delta, que es la proteína que controla el YAG también. Así que esto está demostrado en experimentos que sucede y esto es lo que estamos apostando que va a pasar. Pero bueno, en estas células, si os fijáis, no se ve mucho, pero bueno, en la película no se veía mucha movilidad y las células, si las vieseis de cerca, son redondas. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Modificar un término hamiltoniano. Si lo hago, las células ya parecen más alargadas, hay mucha más movilidad, fijaros que estos son los centros de las células, y allá es diferente. Es más caótico, pero se mueven más las células y se parece un poquito más al experimento que había mostrado al principio. Así que yo con esto voy a acabar la parte de angiogénesis y os dejo ya con la parte de... Bueno, si tenéis alguna duda, ya, no sé podéis preguntar. ¿No tenéis dudas? O luego, sí. O luego, si se os ocurre. Bueno, Rocío os acaba de presentar un modelo en angiogénesis y yo, bueno, os voy a presentar un modelo que se llama Vertex Model, que bueno, surgió con la idea de la física de las espumas. No sé si habéis visto alguna vez como una espuma mirada en el microscopio que tiene forma poligonal. No sé si la habéis mirado. ¿Os suena en alguna...? ¿No? Bueno, este modelo, la idea principal es crear un mallado en un dominio, ¿vale? Para crear las células más tarde. Entonces, este mallado de polígonos, como los que vemos aquí, responde a esta energía. Esta energía lo que hace a los polígonos es variar su área y su perímetro en función de los parámetros que tenga. En particular, A0 y P0 son los áreas y perímetros de referencia. ¿Para qué? Para que estas células no se encojan hasta ser mínimas o crezcan infinitamente, ¿de acuerdo? Tienen que tener bueno, pues un tamaño parecido o el mismo que el de los experimentos, ¿vale? Ka sub A y K sub P lo que hacen es permitir que esos perímetros y esas áreas se modifiquen más o menos, sean más rígidos o menos rígidos. Realmente o actualmente hay muchísimo interés en cómo se comportan las células en un tejido, qué tipo de movimiento tienen, qué tipo de migración tienen. En este modelo en particular hay un índice, un parámetro que se llama índice de forma, que es P sub 0 en minúscula, que lo que hace es, en función de qué relación exista entre el perímetro de referencia y el área de referencia, los tejidos se van a comportar de una forma más fluida o más sólida. Y eso o está empezando ahora a surgir todo este estudio. A este modelo de vértices ya habéis visto que es cuasi estático, que no tiene ningún tipo de movimiento, simplemente es una energía que trata de minimizar, ¿vale?, el sistema. Entonces, esta energía o este mallado se llama teselación de Voronoi. No sé si tenéis alguna idea de todo esto. Bueno, pues a los centros de los polígonos, porque estábamos hablando solo de polígonos, se le llaman semillas, y los polígonos están formados por vértices y estos vértices son los más próximos a la semilla, ¿vale? Esta teselación de Voronoi tiene también un dual de una triangulación de Delaunay. Os explico, ¿vale? Mira, ¿veis los triángulos en los centros de los polígonos? Esa es la triangulación. Por lo tanto, los vértices de los triángulos son las semillas de los polígonos, ¿vale? Estos triángulos se caracterizan, de Delaunay, o esa triangulación se caracteriza
porque son concéntricos. Es decir, si trazamos una circunferencia alrededor del triángulo, no va a entrar, no va a coger otro vértice de otro triángulo, ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, luego todo eso se mueve y entonces se comporta de una forma u otra. Bueno, esto es el área, el perímetro y la relación que existe entre los centros de los triángulos y los vértices de los polígonos, ¿vale? Pero una vez introducida, digamos, esa actividad de movimiento, decimos, bueno, y ahora yo os he explicado una energía, os he explicado un mallado, una triangulación, ¿y ahora qué? Bueno, en los modelos en los que se describe la dinámica celular, se introduce esta energía a través de las fuerzas, es menos el gradiente de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a exponer, por ejemplo, un modelo que bueno, es del 2016, que es de partículas autopropulsadas. ¿Sabéis lo que es una partícula autopropulsada? ¿No? Vale. Son partículas, bueno, esta es la ecuación de movimiento, son partículas que tienen una velocidad común, algo común. Existen modelos con partículas autopropulsadas y modelos sin ese tipo de partículas, ¿vale? Entonces, estas partículas, a pesar de que hay una fuerza que hace que se muevan de una manera o de otra, que se separen más, que estén más juntas o lo que sea, hay una velocidad común en todas y un vector de polarización, ¿vale? Este vector de polarización lo que hace es redirigir hacia dónde van a ir esas células o estas partículas. Y esta polarización se actualiza mediante un ruido. No sé si sabéis lo que es un ruido. ¿Sabéis lo que es un ruido? Bueno, es una parte estocástica de la ecuación, ¿vale? Todo esto, o sea, hay que tener en cuenta, bueno, no sé si tú tenías ruido. No, vale. Bueno, hay que tener en cuenta que en la biología existen factores externos y nosotros en estos modelos los tenemos que introducir de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso se introduce el término de ruido, que lo que hace es que la partícula, digamos, tenga una decisión interna propia suya y que decida, por ejemplo, de repente decir, uy, me voy para la izquierda o me voy para la derecha. ¿Lo entendéis o no? ¿Vale? Bien. Bueno, pues teniendo en cuenta este modelo que os acabo de contar y dependiendo de la velocidad absoluta, es decir, común a todas las partículas que escojamos, y también teniendo en cuenta el índice este que os acabo de contar de cómo de juntas o separadas quieren estar las partículas, han sacado un diagrama, bueno, un diagrama de fase en el que si nosotros nos encontramos dentro de estos parámetros, la monocapa se va a comportar de una forma fluida en la que veis las trayectorias, que son completamente más random, y de forma sólida, ¿vale? En la que son más puntuales. Bueno, esto es importante porque sabiendo un modelo y sabiendo un diagrama de fase sabemos cómo se va a comportar una monocapa y si queremos representar esto o reproducir esto en unos experimentos sabemos dónde podemos estar, ¿vale? Entonces os enseño los vídeos. Este sería un tipo de tejido que es fluido y aquel que sería más sólido, ¿vale? Y aunque parezca mentira se mueven así, o sea, se parecen muchísimo a los experimentos, ¿vale? Y bueno, ahora os quiero enseñar un poco curiosidades. ¿Dónde se encuentra este mundo? Que no sé si teníais ni siquiera idea de hasta dónde llegaban las biomatemáticas actualmente. Este modelo es un modelo que es igual, es igual, lo que pasa es que las ecuaciones están escritas de forma diferente. Pero, por ejemplo, en este modelo actualmente están estudiando cómo se cierra una herida, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que es un experimento donde la herida normalmente se hacen con láser o le hacen pequeños cortes al tejido y se va cerrando poco a poco. Y esta es una simulación en la que se le abre en la simulación partes de esta configuración y se va cerrando y se va cerrando, ¿vale? Yo os quiero enseñar ahora realmente unos vídeos para que veáis, bueno, esta es la última diapositiva, para que veáis realmente qué tipos de comportamientos, con la dinámica que os enseñaba antes, qué tipo de comportamientos nos podemos encontrar, ¿vale? Y quiero que me digáis qué os parece a vosotros o qué está afectando en la simulación para que para que en el vídeo o las células se comporten de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces voy a encender primero este. ¿Qué ha pasado? ¿Daddy sabe decirme qué ha pasado? ¿Habéis visto algo? ¿No lo habéis visto?
Dale otra vez. Bueno, antes de ponerla, Rocío, ese es el área de la célula, ¿vale? La parte de abajo es área muy pequeña y la parte de arriba área más grande, ¿de acuerdo? No, es que es muy rápido. Bueno, se ejerce una presión en la frontera, ¿vale? Bueno, voy a darle al siguiente a ver si veis algo más, ¿vale? Esto es difícil, ¿eh? No, esto es el comportamiento, esto es algo sólido completamente, o sea, se cristaliza, ¿de acuerdo? En este espero que veáis algo más. Simplemente están migrando, como si un poco más fluido. Y por último, si queremos que sea súper fluido, ¿vale? Todo esto se hace modificando en particular estos dos de abajo, los de arriba poniendo fuerza, presión externa, pero los de abajo principalmente cambiando el perímetro, ese índice de forma que os he explicado anteriormente. Y no sé, bueno, no sé si conocéis, os quería comentar que no sé si conocéis, ya hemos terminado la presentación, pero bueno, que aquí en la Carlos III hay un laboratorio muy importante de tejidos en los que se está imprimiendo tejidos artificiales, no sé si lo sabéis. Bueno, incluso están intentando imprimir órganos 3D, aunque es imposible porque se les aplaca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienen mucho control y es bastante importante sobre la migración colectiva y bueno, por eso se estudia todo esto, para intentar reproducir todo esto de las pieles artificiales, de que un modelo pueda reproducir cómo avanza o cómo se cierra una herida, implantar a una persona que se quema la piel, facilitarle el cierre, la herida, la curación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces estos modelos que están surgiendo ahora nuevos son muy importantes y a lo mejor pueden ayudar mucho a la medicina a partir de ahora, aunque son muy preliminares, ¿eh? Y bueno, pues nada, esto es lo que os queríamos contar y si tenéis alguna duda, pues o alguna lo que fuera, pues nos podéis preguntar. Así que gracias. Lo presentamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? Bueno, antes no lo comentamos, pero tenemos no sé si me oye, un miembro nuevo en el equipo de organizadores, que es Rafa. Así que nada, darle la bienvenida también. Y, o sea, que no tenéis ninguna pregunta. Bueno, luego después si queréis mientras o si nos queréis tomamos volver a ver algo. algunas, no sé, alguna cosa que hemos pasado rápido. ¿No? Un momento, que es que sin una grabación... ¿Hay caos en el proceso de angiogénesis? Porque entiendo que es determinista, ¿no? A ver, lo que pasa, o sea, es verdad que no tenemos ruido, pero hay muchas variables dentro del... Entonces, básicamente, por ejemplo, los cuadrados que eliges para ver qué se copia dónde es aleatorio. Yo qué sé, o sea, hay muchas cosas que se eligen de forma aleatoria y que te van a determinar cuál va a ser la forma final. Es verdad que si no cambias los parámetros, la morfología que sale o el proceso que se ve debería ser parecido, pero una simulación de otra no tiene nada que ver si no fijas los números aleatorios que vas a escoger. No sé si esa es tu pregunta. Y un cambio menor en las condiciones iniciales no te genera resultados muy diferentes, es decir, todos los procesos son lineales. No, es decir, la variación de parámetros que se puede hacer lo hemos comprobado y si es verdad, si cambias muchos parámetros cambia, pero por pequeñas variaciones no. Vale. Gracias. Yo tengo como curiosidad en la diapositiva en la que mostrabas el movimiento tan fluido de las células. No termino de intuir en qué órgano o en qué situación, digamos, real, en qué parte, en qué tipo de tejido vivo se pueden comportar las células de esa manera. Bueno, yo de biología Sí, ya, o sea, cero pelotero, pero sí que es verdad que el comportamiento de las células, dependiendo de los experimentos que hay,
pueden ser completamente variados en función del sustrato, de cómo las hayan tratado. Hay muchos experimentos en los que tratan dos tipos de, las mismas células, las cuales les hacen determinadas cosas que su comportamiento es completamente diferente. Empiezan a reproducirse, a proliferar más, empiezan a moverse muchísimo más. Entonces, en particular, no te podría decir qué tipo de órgano o en qué tipo de... ¿Por qué? Pero sí que es verdad que lo que les hacen es perrerías a las células, y es así, para que se comporten de una manera o de otra. Entonces voy a cambiar la pregunta. O sea, digamos que el mismo tipo de tejido podría comportarse de las Sí. dos formas que se ven en esta diapositiva. A ver, no en particular de estas dos formas, pero Pero, si les haces determinadas cosas pueden empezar a proliferar más, se mueven mucho más, depende del sustrato que les pongas. Hay veces que se quedan más pegadas, hay veces que empiezan a moverse... Vale. Vale, pensaba que eran tipos distintos de tejido, pero claro, aquí estamos No. hablando siempre del mismo tejido, ¿no? Exacto. Tejido epitelial. De hecho, hay varios papers en los que en una misma población las cultivan de forma diferente y el comportamiento es completamente diferente. Pero una cosa, que tú veas que el tejido tiene una característica fluida no quiere decir que el tejido se mueva. Simplemente si tú, por ejemplo, tienes una membrana plasmática, los fosfolípidos que la forman se están moviendo, se están intercambiando de sitio completamente. De una forma bastante similar a esto. Pero la estructura en sí no cambia. O sea, pueden estar encerradas. O sea, realmente cuando las cultivan, las ponen... Bueno, a lo mejor tú sabes más, pero... No, pero esto puede ser como una estructura de cristal líquido. Exacto. La completa no cambia, pero simplemente las posiciones que la célula que ocupa una posición determinada no es siempre la misma. Hay cierta variación. Entonces, si no cambian es más rígido y si no... Y a lo mejor la misma célula la pones en diferentes adhesiones con el sustrato y ya tienes un sustrato. De hecho, todo esto empezó con los cristales líquidos, etcétera, etcétera. O sea, se empezó a estudiar de una manera y ha ido evolucionando a esto. Pero bueno, esto es darse cuenta de que en función de qué parámetros cojas y con una misma dinámica pueden comportarse de forma diferente. De hecho, cuando no están encerradas, que es en el caso que os enseño al final, empiezan como si se cae una gota y empieza a... ¿Sabes? O sea, depende un poco de... ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchas gracias entonces. ¿Alguna más pregunta más?